La nave Erebo se alzaba como un monstruo metálico nacido en el desierto. No era hermosa ni elegante como las construidas por las agencias espaciales. Su cuerpo estaba ensamblado con piezas recicladas, soldaduras irregulares y placas de metal que brillaban bajo el sol como cicatrices. Pero para los 5 que la habían creado, era perfecta. Era la materialización de años de trabajo clandestino, noches enteras sin dormir y una obsesión peligrosa: llegar a donde nadie había llegado sin permiso, a la luna. Mateo, el líder, caminaba alrededor de la nave con la mirada fija, repasando en silencio los cálculos que había memorizado tantas veces. Su cabello desordenado y la barba crecida lo hacían parecer más un profeta que un científico, y quizás lo era, un hombre que convenció a otros de arriesgar su vida por un sueño imposible. Cuando colocó la mano sobre el casco metálico, dijo casi en un susurro: «Hoy dejamos de ser invisibles. Hoy escribimos lo que nadie más se atrevió». Laura, la ingeniera, ajustaba los paneles de la compuerta de acceso. Sus dedos temblaban un poco, no por nerviosismo, sino por el peso de la responsabilidad. Ella había diseñado los sistemas de soporte vital, el corazón que mantendría con vida a todos en el vacío. En su mente, cada sonido del metal era una advertencia, cada chispa una amenaza. Miró al cielo oscuro del desierto y sintió el miedo mezclarse con la esperanza. Si algo fallaba, todos morirían. Pero si funcionaba, sería inmortal. Iván, el piloto, era el más confiado. Con una sonrisa nerviosa repasaba los controles de la cabina como un niño acariciando un juguete nuevo. Había soñado con ser astronauta toda su vida, pero jamás pasó las pruebas oficiales. Demasiado impulsivo, le dijeron. Y ahora estaba allí, sentado en un asiento hecho a medida, con la oportunidad de demostrar que el impulso también podía romper barreras. Mientras encendía los sistemas, tarareaba en voz baja una melodía que solo él escuchaba. Sofía, la científica, observaba a todos en silencio. Tenía los ojos oscuros y cansados, la piel marcada por el insomnio. Había dedicado años al estudio del universo desde telescopios y laboratorios, pero siempre sintió que observar no era suficiente. Quería tocar el polvo lunar, respirar el aire enrarecido de otro mundo, sentir la soledad cósmica. Anotaba cada paso en su cuaderno, como si ya supiera que algún día sus palabras serían la única prueba de lo que sucedería. Andrés, el mecánico, era el más pragmático del grupo. No creía en profecías ni en héroes, solo en herramientas, tuercas y engranajes. Había sido soldador en una fábrica olvidada y ahora estaba a punto de lanzarse al espacio gracias a sus propias manos. «Si esto vuela será por mí», decía con orgullo mientras golpeaba una válvula. Su carácter brusco y seco equilibraba la idealización de los demás. Para él, la Erebo no era un milagro, sino una máquina que debía funcionar. Y punto. El día del despegue, los 5 se reunieron frente a la nave. El viento del desierto arrastraba arena sobre sus trajes improvisados. No había cámaras oficiales ni multitudes aplaudiendo, solo el silencio de la clandestinidad. Se miraron a los ojos, sabiendo que quizás era la última vez que verían la tierra tan de cerca. «Si morimos, que sea juntos», dijo Mateo. Nadie respondió con palabras, pero en la tensión de sus miradas estaba la aceptación. El rugido de los motores rompió la calma de la madrugada. La Erebo se alzó lentamente, temblando como si fuera a desarmarse en cualquier momento, pero siguió ascendiendo, más alto, más allá del alcance de las dudas. Dentro, el cuerpo de cada tripulante era sacudido por la fuerza brutal, y sin embargo, en sus pechos ardía la llama de una euforia indomable. Durante 3 días viajaron en un silencio que solo se rompía con la voz metálica de la inteligencia artificial que habían creado. Un sistema rudimentario, con voz áspera, que les recordaba oxígeno, rumbo y ajustes. Las horas se mezclaban con los sueños, comían raciones en tubos, flotaban en el interior de la cabina y grababan mensajes para una audiencia que quizás nunca los vería. La soledad del espacio los fue cubriendo como una manta helada, y en ese vacío encontraron una calma inquietante. Cuando finalmente descendieron en la luna, el módulo tembló bajo sus pies. La compuerta se abrió y una ola de luz blanca los cegó. Allí estaba, un paisaje desolado, eterno, brillante bajo el sol sin nubes.
La superficie gris se extendía como un cementerio infinito. Los 5 dieron el primer paso juntos, y por un instante, todo el miedo desapareció. Rieron, gritaron, abrazaron el polvo con sus manos enguantadas. Creyeron que eran dueños de su destino, los primeros en conquistar la soledad lunar. Ninguno de ellos podía imaginar que ya estaban siendo observados. La quinta noche en la luna comenzó con una calma engañosa. El hábitat inflable estaba iluminado por una tenue luz azul, y el grupo cenaba en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Afuera, el paisaje era un océano de ceniza plateada, inmóvil, eterno. Fue entonces cuando un estruendo sordo sacudió el suelo bajo sus pies. El agua no existe en la luna, pero aquel temblor se sintió como si algo líquido, gigantesco, estuviera agitándose bajo la superficie. Nadie habló durante varios segundos, hasta que Laura, con la cuchara temblando en la mano, rompió el silencio. Eso no fue un impacto. Iván intentó sonreír, aunque su rostro se veía pálido bajo la luz artificial. «Debe ser un micrometeorito. Pasa todo el tiempo», murmuró. Pero Mateo lo interrumpió, su voz grave y desconfiada. «No». El suelo vibró. No vino de arriba, vino de abajo. Sofía, que estaba junto a la ventana, no apartaba la mirada del horizonte. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si tratara de convencerse de que lo que veía no era real. Finalmente, señaló con el dedo y apenas pudo pronunciar un susurro. «Dios mío, miren eso». A lo lejos, flotando sobre el cráter, descendía una masa oscura y brillante. No tenía forma definida, como una gota de mercurio que se extendía en el vacío, pulsando suavemente, como si respirara. Mateo apretó los puños y dijo con voz rota: «No puede ser tecnología humana, esto es algo más». Laura retrocedió, sintiendo que el frío metálico del hábitat se filtraba hasta su médula. El silencio exterior era tan denso que cada respiración parecía un grito. De la superficie de la nave líquida se abrieron grietas que se retorcieron como heridas. De ellas surgieron figuras humanoides, cuerpos traslúcidos que goteaban con cada paso, con antenas rojas que se agitaban como tentáculos. En las puntas, en lugar de esferas inofensivas, se abrían ojos palpitantes que giraban y parpadeaban en direcciones imposibles. Iván dio un paso atrás y chocó contra la mesa. Esto no debería existir», balbuceó. Sofía, con voz quebrada, respondió: «No están explorando, nos están cazando». El grupo corrió hacia la Erebo. El polvo lunar se levantaba en lentas nubes grises mientras sus cuerpos saltaban torpemente bajo la baja gravedad. Pero lo imposible ocurrió. Los alienígenas no caminaban, se deslizaban como corrientes de agua, y cada vez que miraban atrás, las criaturas estaban más cerca de lo que deberían. Era como si el espacio mismo se plegara para acercarlas. El corazón de Laura golpeaba como un tambor dentro de su traje. «¡Más rápido! ¡Más rápido!», gritó, aunque sentía que no importaba cuánto corrieran. Cuando alcanzaron la nave y se sellaron dentro, todos jadeaban. Iván tomó un arma improvisada, aunque sabía que no serviría contra aquello. El hábitat vibraba con un golpeteo rítmico, como gotas enormes golpeando el metal desde todas direcciones. Laura se llevó las manos al casco y murmuró: «Es agua, pero aquí no debería haber agua». Andrés, el mecánico, lanzó un bufido nervioso. «Cállate, no es el momento para histerias». Pero sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Lo que nadie notó en ese instante fue la mirada de Andrés. Mientras todos observaban las paredes temblar, él se quedó quieto, demasiado quieto, y susurró algo en un idioma que no era suyo. Un murmullo grave que resonó como un eco dentro del casco. Laura lo escuchó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué dijiste?». Andrés no respondió, solo sonrió, una sonrisa que parecía fuera de lugar, demasiado tranquila para alguien en medio del terror. La radio de la nave se encendió sola. Una voz profunda, acuosa, emergió de los parlantes, hablando en un idioma incomprensible. Pero lo peor fue lo siguiente. Andrés respondió. Su voz se transformó en un murmullo idéntico, como si siempre hubiese sabido pronunciar esas palabras. El grupo lo miró horrorizado. Mateo dio un paso hacia él.
¿Qué demonios haces, Andrés? El mecánico lo miró fijamente y respondió con calma. Ellos me hablaron primero, y yo los escuché. Mientras ustedes corrían como niños, yo entendí. No vinieron a matarnos, vinieron a ofrecerme algo. El silencio fue insoportable. Iván levantó el arma, temblando. Eres un maldito traidor. Andrés levantó las manos, casi divertido. No lo entienden. Si colaboro, nos dejarán vivir. Me prometieron poder, conocimiento, un lugar en su mundo. Ellos no quieren a todos ustedes, pero sí me quieren a mí. Laura sintió un vacío helado abrirse en el estómago. Había compartido cada tornillo, cada hora de sudor con él, y ahora lo veía hablando como si ya no perteneciera a la especie humana. Mateo se lanzó hacia él para golpearlo, pero en ese instante, un tentáculo líquido atravesó la pared y rodeó a Andrés, protegiéndolo como un hijo. Los demás gritaron. Los alienígenas habían escuchado. Líquido lo arrastró hacia afuera con violencia. La puerta se cerró tras él, y los 4 que quedaban solo, pudieron escuchar sus gritos mezclados con un sonido que parecía el rugir de un océano lejano. Andrés fue arrastrado fuera del aéreo por los tentáculos líquidos, mientras sus compañeros lo veían desaparecer entre la masa que rodeaba la nave enemiga. Sus gritos no eran de dolor, sino de triunfo. «¡Lo ven! ¡Soy el elegido!», repetía, su voz apagándose a medida que era tragado por el resplandor acuoso. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró. No sabe lo que le espera. Ellos no entienden la lealtad, entienden la utilidad. Afuera la nave líquida palpitaba como un corazón gigante, y la presión sobre las paredes metálicas aumentaba con cada segundo. Un estruendo los lanzó contra el suelo. El casco del aéreo se abrió como papel mojado, desgarrado desde fuera por decenas de tentáculos acuosos. Los 5 fueron atrapados sin esfuerzo. El frío era insoportable. El agua alienígena no solo envolvía sus cuerpos, también se metía por sus trajes, por sus bocas y oídos, penetrando en ellos como agujas. Laura intentó resistirse, pero la sensación era como estar atrapada en un mar que la absorbía. Uno por uno, fueron arrastrados hacia la nave de los invasores. Al cruzar su interior, Laura vio lo imposible. No había pasillos ni paredes definidas. Todo era líquido en movimiento. Parecía estar dentro de un océano vivo, con corrientes que formaban túneles y burbujas luminosas que estallaban con destellos rojos. Podía escuchar gritos apagados que no venían de sus compañeros, sino de otras voces humanas, tal vez de quienes habían desaparecido antes, atrapados en aquel infierno acuático. Los 5 fueron separados, cada uno encerrado en una cápsula translúcida, suspendidos como insectos en ámbar. El aire era espeso, como respirar dentro de un sueño líquido. En la cápsula central estaba Andrés, pero él no luchaba. Su cuerpo flotaba erguido, envuelto en un resplandor azul que lo hacía parecer un dios acuático. Sus labios se movían, murmurando en la lengua extraña que antes había hablado, y los alienígenas lo rodeaban como si escucharan un profeta. Laura sintió náuseas al verlo sonreír, su mirada vacía pero satisfecha. Se lo dieron, pensó. Le dieron lo que quería. Pero pronto comprendió que aquello no era un regalo, sino un engaño. Los alienígenas comenzaron los experimentos. Agujas líquidas emergieron de las paredes y atravesaron las cápsulas, perforando la piel de los prisioneros sin dejar heridas visibles. El agua que las llenaba empezó a hervir lentamente, burbujeando alrededor de sus cuerpos. Iván gritaba, golpeando con los puños, hasta que de su garganta salió un sonido bestial, como un rugido ahogado. Mateo intentó rezar, pero las palabras se le ahogaban en burbujas de sangre. Sofía se sacudía convulsionando, sus ojos repletos de miedo y furia, y entonces llegó el turno de Andrés. Al principio parecía diferente, las agujas lo acariciaban, no lo herían. Los alienígenas lo rodearon, alzando sus antenas rojas hacia él como si lo coronaran. Él reía, delirante. «Soy suyo, soy el puente entre mundos», gritaba, golpeando el agua con las manos abiertas. Su cuerpo comenzó a iluminarse, sus venas brillaban como hilos de neón. Mateo lo miraba desde su cápsula y murmuró, «Dios mío, le están dando poder». Pero Laura no apartaba la mirada,
sabiendo que no podía ser tan simple. El resplandor creció hasta que Andrés parecía un sol azul dentro del laboratorio líquido. Su piel se volvió translúcida, mostrando órganos deformándose, expandiéndose, dividiéndose en formas imposibles. Su cráneo se estiró hacia atrás, abriéndose como una flor, dejando ver un cerebro que latía desnudo, inundado de agua negra. «Puedo verlo todo. Soy eterno», gritó, y su voz resonaba en las cabezas de los demás como un eco insoportable. Durante un instante, pareció haber alcanzado algo divino, y entonces los alienígenas se apartaron. El brillo se extinguió de golpe. Andrés comenzó a retorcerse, y sus gritos se transformaron en aullidos animales. Sus brazos se multiplicaron, fusionándose y rompiéndose como ramas deformes. De su abdomen surgieron fauces circulares que se abrían y cerraban como aspiradoras de agua. Sus ojos, decenas de ellos, aparecieron sobre su piel como burbujas sangrantes. Intentó moverse hacia sus captores, pero los alienígenas lo rodearon y lo empujaron contra la pared líquida, sujetándolo como un insecto bajo una lupa. «Traidor», resonó una voz acuosa en la mente de Laura, como si los alienígenas hubieran compartido el veredicto con todos. Andrés chillaba, suplicaba, pero las palabras ya no eran comprensibles. Finalmente, su cuerpo se solidificó en una escultura monstruosa. Un torso retorcido con antenas en llamas rojas, una boca que ocupaba todo el pecho y ojos flotando libremente alrededor como luciérnagas muertas. Lo dejaron allí, prisionero eterno de su ambición. Un recordatorio viviente para los demás de lo que sucede con quienes traicionan a su especie. Laura cerró los ojos, temblando, y una lágrima se perdió en el agua que la rodeaba. Ya no había esperanza. Habían querido conquistar la luna, pero ahora eran presas en un océano que nunca debió existir, y el primero en caer no había sido el más débil, sino el que creyó ser más fuerte. Las cápsulas vibraban con un zumbido inhumano, como si el agua estuviera viva dentro de ellas. Iván fue el primero en quebrarse. El líquido que lo rodeaba comenzó a entrar en sus pulmones y en lugar de ahogarse, su cuerpo lo aceptó. Sus venas se inflaron, y su piel se volvió translúcida como un saco de agua. Su rostro se deformó, la mandíbula se dislocó hasta llegar al pecho, y de su boca brotó una lengua líquida que se dividía en tres. Sus gritos se transformaron en gorgoteos, y lo último que Laura escuchó de él antes de perder su humanidad fue «Ayúdame», seguido de un rugido que hizo temblar toda la nave. Mateo, el más fuerte del grupo, resistió golpeando el cristal de su prisión, pero eso solo aceleró el proceso. Sus brazos se multiplicaron como ramas fracturadas, cada uno terminando en manos con garras hechas de agua sólida que se evaporaban y se regeneraban sin cesar. Sus ojos se fusionaron en uno solo, enorme, en el centro de su frente, que brillaba con un rojo intenso. Aquel ojo no parpadeaba, solo observaba, y Laura sintió que podía ver dentro de su alma. «No quiero ser esto», logró balbucear, antes de que su cuerpo se fusionara con la cápsula, quedando suspendido como un centinela de carne y agua. Sofía, en cambio, tuvo un destino aún peor. No se convirtió en una bestia, sino en un espejo. El agua que la rodeaba absorbió su imagen, y pronto, dentro de su cápsula, aparecieron decenas de versiones de ella misma. Cada reflejo gritaba, lloraba, imploraba ayuda, pero ninguna era real. La verdadera Sofía quedó atrapada en el fondo, mientras sus copias deformes se desgarraban a sí mismas, sonriendo con bocas que no tenían dientes, sino agujas. Laura intentó apartar la mirada, pero los gritos la perseguían incluso con los ojos cerrados. Ella era la última en ser transformada. Las agujas líquidas entraron en su cápsula, rozando su piel, queriendo fundirse con su carne. Laura apretó los dientes, se mordió la lengua hasta sangrar y pensó en la tierra, en el cielo azul que había dejado atrás. Con una fuerza desesperada, golpeó su propio casco contra el cristal de la cápsula una y otra vez. La sangre se esparció en el agua, y como si la nave no pudiera procesar aquella resistencia, el líquido que la contenía se agitó violentamente. Algo falló. La cápsula se agrietó,
y Laura fue escupida hacia el interior del laboratorio acuático, libre aunque casi inconsciente. Los alienígenas se acercaron, sus antenas rojas brillando como cuchillas. Laura sintió que la rodeaban para capturarla de nuevo, pero en ese instante, el monstruo en que se había convertido Andrés comenzó a agitarse violentamente. Sus múltiples ojos se abrieron al unísono, y un alarido líquido estalló en toda la nave. Los alienígenas se volvieron hacia él, intentando contenerlo, y Laura aprovechó el caos. Nadó, corrió, flotó, sin saber cómo moverse dentro de aquel océano imposible. El cuerpo de Iván golpeó contra una pared, el ojo de Mateo giró hacia ella, y los reflejos de Sofía la llamaban por su nombre. Pero siguió adelante, con el corazón explotando en su pecho. Tras un pasillo de agua que se abría y cerraba como un esófago, encontró la salida. La membrana de la nave enemiga se abrió justo cuando el grito de Andrés alcanzaba un tono insoportable. Laura fue expulsada hacia la superficie lunar, donde la Echo seguía, destrozada pero aún funcional. Sin mirar atrás, activó el sistema de emergencia y despegó, dejando un rastro de polvo gris tras de sí. Desde la ventanilla vio cómo la nave líquida se contraía, como si se tragara a sí misma, y el último destello que percibió fueron las antenas rojas brillando en la oscuridad. El viaje de regreso a la Tierra fue una tortura. Estaba sola, hambrienta, con los recuerdos clavados en la mente como cuchillas. Revisó las grabaciones de la misión. Ahí estaban las transformaciones, los experimentos, los gritos. Todo estaba registrado. Ese video sería su salvación. Nadie podría negar la verdad cuando lo viera. Se obligaba a repetirlo en voz baja como un mantra. Tengo pruebas, tengo pruebas. Cada vez que el sueño amenazaba con arrastrarla de nuevo a las pesadillas. Cuando finalmente aterrizó en una zona militar, la recibieron como una heroína. Médicos, soldados y funcionarios la rodearon, la abrazaron, la alimentaron. Ella lloró, creyendo por un instante que estaba a salvo. Tienen que ver esto, dijo con voz temblorosa, mostrando el dispositivo con la grabación. Fue llevada a una sala oscura, con un gran monitor en el centro. Varios hombres con trajes negros y rostros inexpresivos la observaban mientras ella activaba el archivo. El video comenzó, y las imágenes del horror se proyectaron. Los gritos, las mutaciones, la traición, todo estaba ahí. Laura esperaba incredulidad, pero lo que recibió fue peor. Silencio absoluto. Los hombres se miraron entre sí y apagaron la pantalla sin hacer comentarios. Uno de ellos con voz fría le dijo, «Esto nunca ocurrió. Lo que vio allá arriba fue una alucinación causada por la falta de oxígeno. Usted jamás salió de la órbita terrestre». Laura gritó, se levantó de la silla, los insultó, pero fue contenida por dos guardias. «No mientan, ustedes saben lo que vi». La arrastraron fuera de la sala, mientras el dispositivo con la grabación desaparecía en un maletín negro. La encerraron en un hospital psiquiátrico militar. Allí pasó meses repitiendo la misma historia, mientras doctores con sonrisas vacías anotaban delirio postraumático en sus informes. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban, Laura escuchaba un goteo en su habitación. Primero era leve, como agua cayendo de un grifo mal cerrado. Luego se hacía más fuerte, hasta convertirse en un río invisible, y cuando abría los ojos, veía en la esquina oscura de la celda un reflejo, una figura con antenas rojas que la observaba en silencio. El giro final llegó una madrugada, cuando una enfermera dejó caer accidentalmente una bandeja. Laura se levantó y vio que el agua del vaso que había en su mesa se movía sola, formando un ojo en su superficie. Entonces comprendió la verdad. Los alienígenas nunca habían quedado atrapados en la Luna. La habían seguido a la Tierra, y si el gobierno lo sabía, quizás ellos también eran parte de ese océano interminable.